Ser podcast. No sé, quizá usted a esta hora esté cocinando la comida de mañana. Quizá lo haga cada noche, cuando ya ha puesto en orden todo lo demás. Quizá ande entre fogones para prepararse el tupper, que mañana se va a llevar a la oficina o a la obra. Si tiene la radio de fondo, si tiene puesta la SER, es que quiere que mientras sofríe la cebolla le contemos lo que ha pasado hoy. Y lo que ha pasado hoy es que se ha cumplido algún pronóstico cinematográfico y tremendo. El líder del grupo Wagner, el mismo que desafió a Vladimir Putin con una rebelión que duró en realidad un día y medio, ha muerto en un accidente de su avión privado al norte de Moscú. Y desde Moscú informa Javier González Cuesta. Justo 2 meses después de liderar el motín del grupo Wagner contra el Kremlin, el jefe de la compañía de mercenarios, Yevgeny Prigozhin, ha muerto en una catástrofe aérea. El canal próximo a Wagner, Grayson, ha confirmado su fallecimiento junto a su plana mayor cuando volaba de Moscú a San Petersburgo. Según las autoridades, todos los ocupantes del jet privado de Prigozhin han fallecido, y entre ellos figuraría también su comandante, Dmitry Utkin. El sector ultranacionalista ruso ha recibido con indignación la noticia, pues apunta a que ha sido asesinado por Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decía esta misma noche, decía, no sé exactamente lo que ha pasado, pero no me sorprende nada. Y Biden añadía, que hay muy pocas cosas de las que pasan en Rusia en las que no esté implicado. Mira, ha pasado que Jenny Hermoso ha decidido pasar a la acción. La jugadora a la que Rubiales besó a la fuerza pide que se tomen contra él medidas ejemplares. Lo pide a través de una vía indirecta, pero lo pide, nos lo va a contar enseguida Antón Meana, es el cambio más relevante que se ha producido en esta historia. La jugadora ha dejado claro, por tanto, que Luis Rubiales tiene que pagar algún tipo de precio por su comportación, que el viernes tiene una asamblea. En eso está, por cierto, también el gobierno. Miquel Iceta. Hubo unas declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol que el propio presidente del gobierno ha considerado insuficientes. Por lo tanto, han de tomar decisiones. Si no las toma la Federación, lo hará el Consejo Superior de Deportes. Además, la Liga Femenina ha pedido la inhabilitación de Rubiales. El presidente del Getafe, el único de primera que se ha pronunciado, también cree que Rubiales no puede seguir. En fin, ahora hablaremos de todo esto. Y escucharemos una metedura de pata de Josep Borrell. Metedura de pata, o no sé si simple ejercicio de transparencia. El gol de Iniesta, creo que fue, que nos convirtió a la selección española también en campeona. Ahora son nuestras mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los hombres, y eso en sí mismo ya es una muy buena noticia. ¿Qué más cosas han pasado hoy? Pues ha pasado que la presidenta del Congreso le ha puesto fecha al debate de investidura. Les he convocado aquí para anunciarles que el pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, el señor Alberto Núñez Feijóo, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas. ¿Y a quién cree que va a convencer el PP? ¿Al PNV, tal vez? Esta mañana decía Elías Bendodo aquí en la SER que no hay nada imposible. Yo no veo nada imposible. Yo decía que era imposible que el socialismo saliera de Andalucía después de 40 años de gobierno y salió. Por tanto, a partir de ahí todo es posible. Bueno, pues el PNV ha vuelto a decir que no, que con ellos no, que no insistan, que allí donde esté Vox no estarán ellos. Si nos llama el Partido Popular, evidentemente yo creo que por mínima cortesía hay que ir a la reunión. Además, bueno, pues puede servir para que el señor Núñez Feijóo y yo nos conozcamos, porque no nos conocemos personalmente, pero no va a servir para nada más. Nosotros ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición y con una investidura de la mano de Vox, desde luego nosotros no vamos a participar. Miraremos a la Luna. No la vamos a ver, pero allí en el Polo Sur está un vehículo indio que pisa la superficie lunar en busca de información sobre lo que hay allí. Y volveremos a mirar a Tenerife. En las próximas horas van a regresar a sus casas cientos de personas que todavía siguen evacuadas por el incendio que mañana podría quedar estabilizado. En principio nosotros, la verdad, insisto, creo que vamos a conseguir que podamos dar por estabilizado el incendio a lo largo de la jornada de mañana. Mucha prudencia, pero sí es verdad que ya empiezan a haber, insisto, emoción porque
porque han sido 9 días muy intensos, de un trabajo muy difícil. Esto lo decía la presidenta del Cabildo de Tenerife. Ojo al calor, porque allí en Tenerife va a ser intenso, eso puede provocar que se reactiven algunos focos. Jordi Carbo, Jordi, muy buenas noches. Buenas noches. Venga, vamos a ir restando, que ya solo nos quedan poca cosa, 3 noches insoportables. Eso es ver el vaso lleno, ¿eh? Venga. La verdad es que me he acordado de esa canción de Sabina, de 19 días y 500 noches. Las noches son más largas, cuando hace calor. Mucho. Y es lo que nos espera, pero se acaba. Vamos a destacar eso porque el fin de semana el descenso de temperaturas va a ser notable, especialmente el domingo. Y tendremos que preocuparnos por las tormentas que afectarán al Cantábrico, pero sobre todo al Mediterráneo. Mucha atención a partir del sábado por la noche en Cataluña, porque las tormentas podrán provocar algunos problemas. Pero antes que llegue eso, pues mañana más de lo mismo. Pequeñas diferencias en la temperatura, bajarán un poco en el Cantábrico, pero aún así muy altas, muy por encima de lo habitual allí. Y mañana los máximos los esperamos en el Valle del Ebro, desde La Rioja hasta Aragón, temperaturas máximas que podrían alcanzar los 42-43 grados, y en el Mediterráneo, en la misma costa, todavía con valores alrededor de los 35 grados, con mucha humedad, es decir, mucho bochorno. Tiempo soleado y cuidado con las tormentas que mañana se presentarán de nuevo en Castilla y León, sobre todo en la parte más oriental, y en los Pirineos, como ha pasado en las últimas horas, tormentas que no afectan muchas poblaciones, tampoco dejan en general grandes cantidades de agua, pero cuidado porque mañana de nuevo comportarán rachas de viento que podrían superar los 100 km por hora. Gracias, Jordi, hasta luego. Adiós. Hoy en la mesa de análisis tenemos a Lourdes López Cumbre. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida allí en la lejanía, pero en la cercanía de nuestro corazón. Garbiñe Biurrun. Garbiñe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Fernando Garea, que vuelve a descansar unos días. ¿Qué y tal? Está por aquí. Hola, Fernando, muy buenas noches. Bueno, pues estamos todos. Después hablaremos, sí, de la muerte del líder del grupo Wagner en ese accidente. Ustedes no me ven, pero con la voz le estoy poniendo comillas a la palabra accidente del avión privado en el que viajaba al norte de Moscú. Ha muerto él, ha muerto también uno de los principales lugartenientes de ese grupo de mercenarios. Se ha confirmado poco antes de las 10 de la noche. Es el asunto del que está hablando ahora todo el periodismo mundial, todas las televisiones internacionales. Es el asunto que estarán analizando ahora mismo todos los gabinetes de inteligencia de todos los gobiernos principales del mundo, y sobre eso sí vamos a aportar también alguna reflexión en este Hora 25, pero nos van a permitir que al menos esta noche miremos también a los asuntos domésticos, porque los tenemos, y los tenemos muy relevantes. Así que, con permiso de la muerte del líder del grupo Wagner, con permiso de la política, de la investidura, del enredo político en el que algunos nos quieren meter, hoy nos vamos a detener en primer lugar en el último giro muy relevante en la burda historia de Luis Rubiales. Antón Meana, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Luego en el larguero os vais a detener con mucho más detalle, os vamos a escuchar con mucha atención, pero podríamos decir que hoy, a esta hora, el cerco sobre Rubiales es más estrecho, porque se ha pronunciado, de una manera indirecta, ahora se lo vamos a contar, pero se ha pronunciado la única persona que a estas alturas de esta historia y con un Rubiales encastillado puede hacerle caer, o al menos hacerle tropezar. Es Jenny Hermoso, la jugadora a la que besó, y lo que dice, a través de su sindicato y también de su agencia de representación, lo que dice es, Antón, que hay que adoptar medidas ejemplares por lo que sucedió en la final del Mundial. Sí, a través de FUFPRO pide a la Federación Española de Fútbol, evidentemente no a Rubiales, pide a la Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de las jugadoras y adopte medidas ejemplares. Es verdad que también hace un llamamiento al CSD, al Gobierno de España, para que dentro de las competencias que tiene, apoye y promueva activamente la prevención e intervención ante, atención, el acoso o abuso sexual, el machismo y el sexismo. Utilizan palabras muy concretas después de lo que pasó en la celebración de la selección femenina el fin de semana en Sydney. Me parece interesante porque es la primera vez que se posiciona alguien que tiene el poder para hablar en nombre de Jenny Hermoso. Y esto, aunque la Federación dice, versión oficial que hemos consultado hace unos minutos, que esto no cambia nada y que Rubiales no piensa dimitir porque cree que no tiene que dimitir, sí genera dudas en muchos puntos clave del fútbol español. Claro. Estamos recordando aquel vídeo que grabó en la escala del vuelo, en Doha, en el que decía, entre otras cosas, la jugadora y yo.
Pues mire usted, no, la jugadora no entra en ese relato, ya no entra en ese relato. Ese vídeo, por tanto, ha quedado desmontado, pretendía ser una disculpa, ¿no? Ha quedado desmontado con lo que hemos conocido esta tarde. El viernes he convocado una asamblea extraordinaria de la Federación y como sigan pasando cosas a este ritmo, a ver si llegamos a la asamblea del viernes, a ver si se mantiene, a ver si no acaba saltando por los aires. En todo caso, lo que ahora se maneja, Antón, la hipótesis que ha ido cobrando fuerza es que la Federación va a intentar hacer... Yo la voy a llamar trampa, suspender a su presidente un tiempo, ya veremos cuánto, devolverle después al cargo y acudir al Consejo Superior de Deportes y decir, oiga, que me pedían que actuara, pues mire usted, he actuado. Lo primero que nos dicen fuentes oficiales es que no pasa nada, que si le sanciona la Federación, eso no inhabilita cualquier otra sanción que le pueda poner el CSD, que no se pueden escapar por la gatera, que si llega una sanción interna de la Federación y el CSD quiere pasar las denuncias que tiene de Sumar o de la AFE al TAZ, el TAZ podrá sancionarle por lo mismo, porque digamos que hay procedimientos diferentes. Yo escuché anoche en el larguero al presidente del CSD y yo interpreto que no le va a servir cualquier sanción. Y es muy importante, una cosa que contábamos a las 8 viendo el programa, hay gente que tiene que ir a la asamblea porque son asambleístas que no quieren ir. Hay gente que votaría a Luis Rubiales en una reelección en un momento normal porque consideran que ha hecho una buena gestión al frente de la Federación estos años, que no está de acuerdo con lo que ha ocurrido, que cree que no sirve con una disculpa y que no quieren aparecer en la foto. Hay una serie de presidentes territoriales, que yo les llamo rubialistas de carné, que están presionando a sus asambleístas para que vayan, para que llenen la sala. Hay otros presidentes que no quieren ir. Y van a ser horas muy importantes porque es muy difícil, pero si Rubiales se salva y no vas a la asamblea, has perdido muchos beneficios. Entonces son horas de mucha tensión que no debería existir porque esto no deja de ser una asamblea futbolística y no es tan importante la asamblea, sino que las jugadoras sientan la protección de su fútbol y de su federación. Gracias, Antón. Luego te escuchamos en la radio. Hasta luego, gracias. Voy a sumar una voz más, desde la política, esta del ministro de Cultura. Hoy, Miquel Iceta describía lo que el gobierno espera que ocurra. Han de tomar decisiones, si no las toma la Federación, lo hará el Consejo Superior de Deportes. En muy pocos días sabremos cuál es la decisión al respecto de la Federación Española de Fútbol. Inmediatamente conocidos los hechos, yo los califiqué de inaceptables, pidiendo explicaciones y una petición de excusas pública. Luego hubo unas declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol que el propio presidente del Gobierno ha considerado insuficientes. Aquí está una de las claves políticas de este asunto. Que actúe la Federación, dice Miquel Iceta, y si no lo hace, actúa el Consejo Superior de Deportes. Pero la pregunta es, ¿y si la actuación de la Federación es a todas luces insuficiente, qué hará el Consejo Superior de Deportes? ¿Qué decisión política se tomará, si es que cabe tomar una decisión política, sobre si hay que intentar una inhabilitación y no una suspensión? Si es que finalmente lo que la Federación hace es algo que puede hacer, que es suspender de manera temporal, investigar durante ese tiempo de suspensión, imponer quién sabe si una multa, que por muy elevada que sea, con el salario que cobra este señor, posiblemente no tenga problemas para pagar, y después reintegrarle en su puesto. Hay evidentemente una dimensión política, sobre todo porque uno de los socios del gobierno, Sumar, está siendo muy contundente. Podemos también está siendo muy contundente en su reproche a lo que ocurrió en esa final. Bueno, Lourdes, empiezo por ti. Yo creo que es muy relevante, sí, lo que ha ocurrido hoy con Jenny Hermoso, ese comunicado del sindicato de futbolistas, en la medida en que ella misma dice: oigan, ustedes me representan, ustedes interlocutan por mí. Sin duda. Permíteme de todas formas, Pedro, antes de comenzar, que salude a Garbiñe, porque las dos coincidimos en la rama jurídica y me parecería una descortesía no hemos coincidido. Garbiñe, un abrazo, lo mismo. Lo mismo, Garbiñe. Un abrazo, Lourdes. Lo mismo para ti. El señor Rubiales ha tenido una dirección ejecutiva, bueno, pues un tanto polémica, porque esta no es la primera polémica que salta en los años que le han sucedido o que le han precedido. Es verdad que casi siempre ha utilizado la misma estrategia, que es convocar a la Asamblea y que la Asamblea dar alguna explicación en la Asamblea y que la Asamblea de alguna manera ratifique cuál es su posición. Previsiblemente es lo mismo que se pretende hacer este viernes con una asamblea que sea más o menos favorable, dar las explicaciones correspondientes y quizá pactar algún tipo de sanción
en relación a lo que ha ocurrido. Lo que sucede es que yo creo que aquí no le va a resultar tan sencillo, porque yo creo que ya hay demasiadas manifestaciones, no solamente denuncias, porque hay denuncias, varias denuncias, a las que se van sumando otras denuncias, sino que hay una manifestación unánime de petición de dimisión por la gravedad de los hechos y sobre todo por la inconsciencia del propio sujeto en la gravedad de los hechos, lo cual tiene una parte positiva, que es que esto significa una manifestación palmaria de que ya hay un grado de intolerancia ante lo que es una agresión o una manera de forzar a una mujer a hacer lo que no quiere en cualquier ámbito, pero en este caso por parte de una persona jerárquicamente superior, si es que lo queréis denominar así, pero hubiera sido igual si hubiera sido un compañero y hubiera estado en el mismo estatus, y ya la sociedad no tolera, no permite. Y es verdad, Pedro, que tú hablabas de todos los todos, que son excepcionales, muchos de ellos porque han permanecido en silencio y otros porque no se atreven a defender. Pero yo creo que hay una práctica unanimidad en reprochar este tipo de comportamientos y en que este tipo de comportamientos tengan las consecuencias más graves posibles. ¿Tú crees que sí, lo crees? Ojalá fuera así, yo ¿no? sí que lo creo. Demasiados partidos políticos que se han puesto de acuerdo, demasiadas personas. Es verdad que del mundo deportivo o del mundo del fútbol quizá no, pero bueno, esa es la omertá propia del mundo de fútbol, que no solamente hablamos de esta cuestión, sino que podríamos hablar de otras. Me preocupa más el recorrido jurídico que pueda tener esto. Porque efectivamente si se produce una sanción, aquí hay dos derechos que pueden concurrir. Bueno, hay varios derechos. Si se hubiera pedido responsabilidad penal, que no se ha pedido, si se hubiera pedido responsabilidad civil por parte de sí se ha pedido. Hay denuncias presentadas ante la Fiscalía por la vía de lo penal. Bien, pues sí hay una... 3 al menos. Que se ha sabido hoy. Ah, bien, pues yo pensaba que era solamente ante el Consejo Superior de Deportes. O sea, hoy es una de las noticias de esta tarde, se ha sabido, ha trascendido. Pues entonces, responsabilidad penal en su momento, podría haber una responsabilidad civil si se considera la persona afectada una indemnización, pero luego está el ámbito del derecho deportivo y del derecho administrativo. Es cierto que en el código disciplinario de la Federación se establece que por los mismos hechos no pueden concurrir diferentes sanciones siempre y cuando las sanciones tengan la misma naturaleza. Y por lo tanto, quizá a eso se refiere el ministro cuando dice si no sanciona la Federación, entonces nosotros intervenimos. ¿De acuerdo? Pero no va a ser tan sencillo, porque no solamente tenemos la ley del deporte que actúa en este terreno, sino que tenemos otras leyes por ejemplo, una muy reciente, que es la Ley de Igualdad y No Discriminación, que se aplica también en las actividades deportivas y que implica sanciones bastante cuantiosas, hasta 500.000 euros de sanción. Por lo tanto, sí que creo que cabe esa posible concurrencia de órganos sancionadores. Y por último, Pedro, si me lo permites, yo echaba en falta la actuación sindical, porque en estos momentos estamos, digamos, eclipsados por lo que debemos eclipsarnos, que es por la hazaña de nuestras campeonas y por ese aplauso unánime que merecen todas ellas. Pero es verdad que hoy es miércoles y desde el domingo me parecía que faltaba también la voz sindical. Afortunadamente se ha pronunciado. El sindicato de mujeres futbolistas ha hecho mucho por los derechos laborales de las futbolistas, que han alcanzado mucho gracias a las intervenciones sindicales, no solamente vía convencional, sino vía judicial, que les queda mucho todavía por conseguir, pero que ciertamente en una injerencia de este estilo se necesitaba una voz sindical y afortunadamente, aunque sea, en mi opinión, un poquito más tarde, se ha producido. Garbiñe y luego Fernando. Bueno, desde el punto de vista jurídico, Lourdes ha explicado bien la situación. Yo, desde luego, no soy en modo alguno experta ni de lejos en materia de derecho deportivo. Es una cuestión realmente complicada. Sobre todo es muy complicada la naturaleza de las federaciones, cómo se mueven, cómo se regulan. Pero es evidente que el Consejo Superior de Deportes tiene, desde luego, en la Ley de Deporte atribuida la competencia sobre los directivos sobre las direcciones de las federaciones deportivas, y en ese sentido creo que tiene una pelota bastante grande en su tejado el Consejo Superior de Deporte para activar la intervención del Tribunal Administrativo del Deporte.
Yo he escuchado precisamente esta mañana a su presidente, creo que se llama Víctor Francos, hablar sobre esta cuestión y esperar a anunciar que esperaba el resultado de la asamblea. Una asamblea que desde luego ágil y rápida y urgente no está siendo, porque convocarla ayer para el viernes hoy en día y hacer una reunión telemática, bueno, pues realmente es ya tarde. En segundo lugar, me parece que es que Rubiales lo tiene efectivamente todo, afortunadamente, todo muy en contra, porque yo creo que toda la ciudadanía hemos apreciado, quienes podemos estar alejadas de este mundo, que se está viendo, lo de Rubiales ha sido la punta mínima de un enorme iceberg, ¿no?, que está sumergido, pero todo el mundo hemos podido apreciar que esa punta, por pequeña que sea, revela que efectivamente hay un submundo tremendo en el deporte, sobre todo en el deporte femenino, en el sentido de ataques reiterados, seguramente diarios, a la libertad y a la dignidad de las deportistas por parte de, en fin, entrenadores, además, claro, entrenador masculino también. En este caso no digo yo nada del señor entrenador, sí, ojo, sí. Digo, que puede ser, y desde luego del presidente de la federación. Yo creo que ha hecho muy bien Jenny Hermoso, creo que ha actuado ejemplarmente, de estar tranquila, callada, para que las cosas fluyan adecuadamente. Celebrando, que es lo que tocaba. Temple, claro, celebrando efectivamente, también. pero hay que tener mucho temple y seguramente también mucho asesoramiento y mucha gente cerca acompañándola y ayudándola, hasta que ya efectivamente ha dado, en fin, carta para actuar a FUTPRO, creo que se llama el sindicato, ¿no? Sí. Y para que defender sus intereses y pedir, como han dicho, medidas ejemplares. Bueno, ya veremos. Creo, por lo tanto, que yo no sé, yo no entiendo nada, pero por los que he escuchado no cabe esperar gran cosa de la reunión de esta asamblea de la Real Federación Española de Fútbol del viernes. Parece ser que la mayor parte de los representantes, que son casi 150, 140 y tantos, no sé de dónde salen tantos representantes, pero bueno, pues porque sí, de dónde salgan. Todas las federaciones territoriales, pero así, bueno, quiero decir que parece ser que está. Ya, pero yo contaba por lo menos una por provincia y solo son 50 y tantas provincias. No, pero porque luego están jugadores, entrenadores. Que es lo mismo. La cuestión está que yo sí que pensaba que en esa asamblea Rubiales podría salir mal parado, pero eso en mi ingenuidad y desconocimiento, pues parece que lo puede tener atado y muy bien atado. Y yo creo que hay una responsabilidad política muy importante que habrá que actuar, responsabilidad política de la naturaleza del cargo. Y para terminar, realmente creo que también hay que subrayar y hay que hacer notar cuál es la condición de, por lo menos, este presidente de esta federación, en el sentido de cuáles son sus condiciones laborales, que realmente son absolutamente escandalosas en cuanto a su salario, el resto de condiciones y la falta absoluta de controles, hasta que ha llegado aquí y ha pinchado pues, en un terreno complicado, afortunadamente, como he dicho antes. Fernando. Bueno, yo soy menos optimista que Lourdes. Ojalá hubiera unanimidad en todos los estamentos deportivos y especialmente del fútbol de rechazo a esto, porque como estamos comentando es muy probable que los señoros que se reúnen el viernes en la federación lo que hagan es respaldarle pese a este comportamiento tan lamentable. Y luego, enlazando con tu comentario inicial, Pedro, creo que ha acertado la referencia al silencio clamoroso de quienes sí son referentes en este mundo y tienen una fuerza como para tirar definitivamente de la opinión pública y de los propios estamentos de la federación, que son los clubes de fútbol. Creo que solo el presidente del Getafe expresamente ha condenado esto, y de los jugadores de fútbol también, que pueden apoyar, que deben apoyar a su compañera, y que yo sepa, no hablo de exjugadores, hablo de jugadores en activo individualmente, que yo sepa no se ha pronunciado ninguno apoyando a su compañera, por las razones que sea. Y me parece que ellos tienen una fuerza y una fortaleza que no tienen, desde luego, las jugadoras de la selección española de fútbol, porque están dentro de esta situación de acoso laboral y porque además están celebrando un triunfo merecidamente. Pero creo que los futbolistas, los hombres, sí que deben tener esa capacidad. Respecto al comunicado de hoy de Jenny Hermoso, a mí también me parece que ella ha tenido una actuación ejemplar. Lo que me parece muy triste es que haya tenido que salir ella precisamente a ratificar lo que todos vimos públicamente, lo que todo el mundo literalmente vio el domingo que había ocurrido en el estadio,
y que luego además ha tenido continuidad con las imágenes que hemos ido viendo, y que ese comunicado lo que sí sirve es para denunciar todo lo que había detrás, cómo se inventaron en la Federación unas declaraciones suyas que no hizo, haciéndolas pasar como si fueran ciertas y entrecomilladas. Da verosimilitud, desde luego, si es que alguien tenía alguna duda también, a cómo en el avión la presionaron para que saliera en el vídeo a hacer eso. A mí me parece que es terrible, después de todo lo que hemos conocido, que además hayamos, digo en sentido amplio, se haya exigido que ella además salga revictimizándose de esa forma y no dejándola ni el derecho siquiera a disfrutar de este triunfo tan notable que ha tenido. A mí me parece que todo eso es muy escandaloso. Y me parece peligroso que haya tenido que meter debajo de las formas su triunfo para hablar de este tema precisamente, y esa es gran parte del daño que ha hecho Luis Rubiales. Primero, reputacional al fútbol. Segundo, por el orden que se quiera, a las mujeres que ganaron ese mundial el domingo, y en concreto a Jenny, que ni siquiera puede celebrar ese triunfo porque se ve dentro de esto. Y luego, yendo a lo que hablabais antes, Lourdes y Garbiñe, yo no conozco el procedimiento judicial, sí que he intentado recabar algún tipo de información en el gobierno y política. Ayer desde Moncloa se le trasladó a Luis Rubiales que la mejor salida que había esto es que él dimitiera, que no llegaran, digamos, al expediente o a la sanción. Se le hizo llegar, él obviamente no ha hecho caso y no ha dimitido, y lo que sí están en el CSD con pies de plomo, precisamente sabiendo, como habéis explicado vosotras muy bien y con mucho más conocimiento que yo, que esto tiene un recorrido jurídico que previsiblemente, en el caso de que haya expediente y que se haga por esa vía, puede haber recurso en los tribunales. Quiero recordar que en el caso de Villar tardó todavía mucho tiempo ese recurso, y por eso se intenta aquilatar en el CSD mucho la forma en la que se va a hacer y esperar efectivamente que actúe la Federación. Pero yo creo que no va a tener más remedio sino el gobierno, el CSD, que actuar. Creo que va a ser inevitable, y además me parece que hay voluntad de hacerlo, porque creo que es una situación absolutamente insostenible. Claro. Dos cosas, Fernando. Una, en el caso de suspensión o inhabilitación pueden ser inmediatamente ejecutivas, es decir, que aunque sean cautelares y aunque haya recurso, eso se... Sí, pero te expones a dentro de X años una indemnización, se resuelva, pero bueno, no pero él ya no estaría, representando como representa al fútbol español en un momento coyunturalmente muy importante, porque tenemos un mundial, el de Portugal, y tenemos una serie de cosas, y además que en estos momentos somos el foco de atención, afortunadamente, porque tenemos unas mujeres que han sido campeonas, y es que eso habría que tenerlo muy en cuenta. Y yo me refería a la presión social, a que el mundo del fútbol, que siempre ha estado amparado por su propio, el mundo del deporte, pero el mundo del fútbol especialmente, porque es donde hay unos intereses económicos, digamos, más cuantiosos, siempre ha estado amparado, digamos, por sus normas, por su asociación, por sus protocolos, por su propia vía de actuación. Y lo que quería decir con mi intervención inicial, que a lo mejor no ha sido demasiado afortunada, es que ahora hay una presión social de fuera del fútbol, en donde prácticamente hay unanimidad en pedir la dimisión de este señor, en que este señor no puede representar, lo lamento porque ha sido un representante sindical en sus orígenes y por lo tanto debería tener una sensibilidad especial para todo lo que es el deporte profesional, pero desde fuera del mundo del fútbol esa presión social yo creo que ha sido grande, lo cual significa que también hay una madurez especial en ese umbral de intolerancia. Ya no toleramos este tipo de comportamientos, porque él, su primera impresión, y lo dijo en una entrevista también radiofónica o televisiva, o no lo sé, dijo, es una anécdota, no vamos a hablar de estupideces, no vamos a hablar de personas, y no voy a reproducir sus palabras, que me parecen groseras, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay una presión social ad extram que está pidiendo su dimisión, y sinceramente creo que una salida por parte de la Federación. La Federación es una asociación privada, pero es una asociación privada de utilidad pública. Ojo, que hay una intervención también pública. Si la asociación al final esto termina, como decía nuestro compañero Antón Meana, pues bueno, a lo mejor con como decías tú, Pedro, una multa, una suspensión y demás, va a quedar bastante deslegitimada a los ojos sociales. Garbiñe y Fernando, os pido brevedad porque vamos a seguir avanzando. Garbiñe. Bueno, yo creo que esto para Rubiales, no sé por qué vía ni cuándo, pero va a terminar mal. Espero que sea pronto. Efectivamente, no puede representar a una federación deportiva,
pero básicamente porque ha atentado a contra la libertad de una persona, de una mujer, que en este caso es Jenny Hermoso. Y bueno, y otras cosas, ¿no?, que también hemos visto estos días, y yo creo que cosas que irán saliendo, pero con esa era más que suficiente para que efectivamente, una vez que Jenny Hermoso se ha pronunciado de la manera que se ha pronunciado hoy, pues todo el mundo tenga que tener absolutamente claro cómo se produjeron los hechos, por si había alguna duda, quiero decir que yo no la tenía, pero por si había de todo. En cualquier caso, por lo tanto, yo espero que haya una decisión política inmediata, sin perjuicio de que pueda haber también abierta una vía penal, que no es en absoluto, yo creo que ahí es perfectamente posible compatibilizar ambas. De manera que ya veremos, pero espero que a partir del viernes el Consejo Superior de Deportes tome alguna decisión de valorar todo esto en el sentido de remitirlo al Tribunal Administrativo del Deporte. Fernando. Sí, yo insisto que lo triste es tener que esperar a que Jenny Hermoso salga a decir esto. Quiero decir, cuando hemos visto el vídeo, cuando él mismo se ha metido en los charcos en los que se ha ido metiendo, cuando hacía esos gestos desde el palco, y encima exigimos a las mujeres que son acosadas por hombres que sean heroínas y que salgan públicamente a tapar su gran triunfo y su actividad y de lo que todos deberíamos estar hablando y ella debería estar celebrando. Les exigimos que sean heroínas y salgan a denunciarlo y a contarlo. Me parece tremendo todo lo que está haciendo este hombre y el daño que está provocando en muchas mujeres, especialmente luego también en la reputación del deporte, del fútbol, etcétera, pero fundamentalmente en unas mujeres muy concretas. Yo sí que creo que hay algo que explica una parte de lo que decía Lourdes, ¿no? Esta ola de indignación más o menos extendida en la sociedad, y que enlaza con algo que comentábamos antes a micrófono cerrado y que lo decía Fernando Garea, y es que en este caso hay vídeo. Claro. En este caso se ve. Claro. Porque denuncias de abusos, comportamientos intolerables en torno al fútbol femenino las ha habido, y no pocas. Pero ahí entraba a operar el machismo estructural de este país, ¿no? Si no hubiera vídeo estarían diciendo algunos, bueno, no fueron los labios, en realidad se acercó, fue fortuito. Bueno, quiero y decir, también que hemos avanzado, mucho normativamente, vamos a darle pero nos también queda la importancia mucho, que tiene. Cuando lees los trogloditas que hay, por ejemplo, Fernando, en las redes defendiendo sin duda, esto, Fernando. es terrorífico. Es terrorífico. Pero lo bueno de que haya vídeo no solo es que hay vídeo y no es dudable, no es de dudar lo que ha ocurrido, sino que eso revela lo que decía yo antes, ¿no? El iceberg que hay debajo de todo. La impunidad. Es decir, exactamente. La impunidad, los años que han pasado, el abuso de superioridad y de la discriminación que sufren seguramente muchísimas o incluso diría casi la mayoría de las mujeres que practican un comportamiento, deportes, por lo menos deportes de equipo. Bueno, y no solo, si me permites, Garbiñe, y yo soy hombre, pero ¿cuántas mujeres no sufren esto en un ascensor, en una sala, en una reunión, en una empresa? Es constante, es que es continuo. Por eso todo el mundo es consciente de que esto es solo un porcentaje ínfimo de lo que ocurre cada día. Este señor es un alto directivo en una empresa hubiera sido despedido inmediatamente por un comportamiento de este estilo. Claro. No vamos a entrar en su relación, que tendríamos mucho que decir al respecto, pero vamos, cualquier alto directivo, un comportamiento de estos, comprueba, manifiesta, como la que estamos diciendo. Pero uno de los dramas que se vienen viviendo desde el domingo es esa sensación de que casi nadie puede hacer nada contra él. Bueno. Lo que no digo que por eso digo sensación, sensación. Hombre, es que esa sensación está alimentada también por el reciente pasado, ¿no? Claro, porque no ocurrió nada contra él cuando se sumaron evidencias. Y evidencias también de actuaciones en otros terrenos, pero verdaderamente también primero le amparó muy complicadas y muy rechazables. Pero porque le amparó la Asamblea. Claro, pero le amparó la Asamblea. Y el CSD no actuó. En el resto de las situaciones están judicializadas, porque está todavía ahí. El CSD no actuó entonces y algún día tendremos que revisar eso, por qué no actuó. Bueno, vamos a avanzar, pero simplemente por recordar, en el álbum de fotos de este señor, en el día, la noche en la que la selección española gana el Mundial Femenino de fútbol, aparece tocándose los genitales, besando en los labios a una futbolista, echándose al hombro a otra futbolista como si fuera un saco, abrazando con intensidad discutible a otras jugadoras,
besándolas en las mejillas, o agarrando por los hombros a la reina. Este es el álbum de fotos de este señor. El álbum de fotos que deja esa noche histórica para el fútbol. Bueno, vamos con la dosis diaria de nuestra política patria, que ya tenemos fecha, tenemos explicación. Debate de investidura 26 y 27 de septiembre. De esa forma se garantiza que, en el caso de que haya repetición electoral, no será en Navidad. Soy Jaime Nadí. Con el calendario que se dibuja a partir de ahora, se asegura que en caso de que haya nuevas elecciones no coincidan en plena época navideña y que Feijóo tendrá un mes para sondear a los grupos parlamentarios que se terminarán de conformar este viernes. El candidato del PP se presentará el día 26 con 172 votos garantizados a 4 de los 176 que se exigen en primera votación, aunque lo más probable y salvo imprevistos es que al día siguiente también fracase su investidura al tener más noes, 178, que síes. Es entonces cuando se debe fijar una nueva ronda de consultas con el rey, en la que Felipe VI encargará la conformación de gobierno a Pedro Sánchez. No hay fechas establecidas aún, pero sí un límite, el 27 de noviembre, justo cuando se cumplen 2 meses del primer pleno de su oponente. Si también fracasa, al día siguiente se publica el Real Decreto de disolución de Cortes y se pone de nuevo el reloj en marcha. 47 días, para ser precisos, que una vez transcurridos los votantes deberán acudir de nuevo a las urnas. Esa fecha sería el domingo 14 de enero de 2024. Para ello, los candidatos solo tendrán una semana de campaña. Hemos pasado de que nos dijeran que la investidura cuanto antes, incluso de que nos dijeran que tenía que celebrarse antes de que acabara agosto, a fijarla para dentro de más de un mes. Feijóo no tiene los votos, se va a poner a buscarlos. En el PP insisten en abordar la tesis de que quizá haya quien en el PSOE bueno, vuelven a recuperar esa idea, era tan demencial que parecía que quedaba aparcada para siempre. Pues no. En el PP ya insisten en trasladar la sensación de que, oye, quizá en el PSOE haya quien prefiera un gobierno del PP que apoyarse en gente como la de Bildu. Javier Bañuelos. Sí, Génova ha movilizado ya todos sus pesos pesados para vender en todos los medios que sí. Es perfectamente posible, ¿no? Que es posible conseguir esos ansiados 4 votos que darían a Feijóo la mayoría absoluta. Pero ni siquiera en el Partido Popular mantienen un criterio uniforme. Mientras aquí en ASER, Elías Bendodo defendía... Yo no veo nada imposible. A la misma hora, su compañero Esteban González Pons era más pesimista. Un acuerdo con Junts y con Vox al mismo tiempo es imposible. Tanta confusión, tantas contradicciones, para los socialistas esconde una estrategia muy clara. La desvelaba esta mañana en Hoy por Hoy Pachi López. Para ver si consiguen el objetivo que tienen detrás, que es la repetición de las elecciones. Feijóo necesita sí o sí la abstención de Junts y negociarlo parece difícil, viendo que tan pronto alguien en el PP le saca de la Constitución. Ha decidido hace tiempo estar fuera, promoviendo el independentismo, ¿no? Por lo tanto es complicado. Como luego el mismo PP decide aceptarles. Representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda. Bandazos del PP que los socialistas aprovechan para afilar el colmillo. Me parece que el Partido Popular se tiene que aclarar. Y no tentar a ningún socialista de bien, como hacía hoy Borja Semper. Aunque sea difícil, yo también creo que conviene apelar a su responsabilidad. Y esto es lo que nosotros también, ¿por qué no?, vamos a hacer. Es que yo a Borja le tengo mucho cariño, pero le diría, deja de hacer el tonto. Porque ningún socialista, zanjaba a Pachi López, permitirá que la ultraderecha decida las políticas de España. ¿Y qué se va a encontrar el PP cuando vaya llamando al resto de puertas? En la del PSOE ya sabemos que no va a encontrar a nadie que les haga caso. Y en el resto... pues más o menos algo parecido. David Junquera. Sea como sea, el PP quiere empezar su peregrinaje a Moncloa este lunes. A partir del próximo lunes, día a día, empezaremos a andar y tenemos un largo camino. Todavía tenemos casi un mes para poder caminar. Es la popular Carmen Fúnez en La Sexta. El problema de ese camino es que igual lo hacen en solitario y les lleva a ninguna parte. Esquerra ya dice que a ellos no les llamen. El meu partit mai ha votat el Partit Popular, mai no ho farà, i per tant en aquest sentit la investidura del senyor Feijóo no ens interpel·la. Dice Laura Vilagrà que Esquerra nunca ha votado al PP, nunca lo hará y que la investidura de Feijóo no les interpela. El PNV muestra otro talante. Si nos llama el Partido Popular, mínima cortesía. O sea, hay que ir a la reunión. Aitor Esteban, en vídeo enlatado, parece que sí. Puede servir para que el señor Núñez Feijóo y yo nos conozcamos, porque no nos conocemos personalmente. Pero no. Nosotros ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición y que una investidura de la mano de Vox, desde luego, nosotros no vamos a participar. Y quedaría Junts, de los que Esteban González Pons ha dicho esto en Onda Cero. Es un grupo parlamentario que, al igual que Esquerra Republicana, más allá
de las acciones que 4 personas, 5, 10, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda. Lo que no está en duda es que el PP no buscará el voto de Bildu mientras PSOE y Sumar se mueven. Ambos han prestado diputados a Esquerra y Junts para que las formaciones independentistas puedan tener grupos propios en el Congreso. De los 35 días, a Feijóo le van a sobrar 36, más o menos. ¿A quién le va a convencer Feijóo en estos 35 días? Al PNV, si no deja de decir que con el PP nada de nada, lo hemos escuchado. A Junts, que ahora, lo acabamos de oír, es un partido de tradición ilegal, no ilegal, sino ilegal. ¿De verdad van a convencer a Junts, que viene de dar la presencia del Congreso al PSOE, que acaba de recibir 2 diputados del Partido Socialista prestados para formar un grupo propio con lo que eso supone de recursos económicos, entre otras cosas? ¿A quién se lo va a pedir? ¿Al PSOE? ¿Va a pasar estos 35 días confiando en que aparezcan unos socialistas buenos que le den la investidura? ¿35 días para esto? Pues 35 días van a pasar, desde hoy hasta el 26 y el 27 de septiembre. ¿Cómo lo vamos a pasar, Fernando? Pues esperando. Bien. Hablando de otras cosas. Le daremos como el hámster la vuelta a la ruedita durante un mes entero, que es lo que nos toca. Bueno, yo creo que a estas alturas ya está muy claro que la decisión de Feijóo de ir a la investidura tiene que ver más con una decisión estratégica o interna que desde luego con una decisión de intentar conseguir esa investidura, porque es imposible. O sea, no es que sea muy difícil, es que es imposible. Y cuando te preguntas por qué es imposible, y creo que el PP debería preguntárselo, creo que se lo pregunta, lo que hay que hacer es ir al programa electoral del socio con el que se presenta la investidura, que es Vox. Y si haces el ejercicio te encuentras que en ese programa electoral propone ilegalizar a partidos independentistas, restar a las comunidades autónomas competencias como sanidad, educación, justicia, seguridad, modificar el tema de las lenguas cooficiales, aplicar un 155, quitar al País Vasco los derechos forales que están en la Constitución. Y dices, ¿y por qué el PNV, Esquerra y Junts no quieren pactar con esos partidos? ¿Quién demonios va a querer pactar con un partido que lo que quiere es ilegalizarte? Quiero decir, yo creo que esta es una explicación bastante obvia, pero creo que hay que hacerla cuando nos preguntamos por qué ocurre esta, o cuando alguien se pregunta o te pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que Junts o el PNV dé el apoyo al PP? No, el problema es que es al PP y a lo que le cuelga, claro, que en este caso es Vox, que es con quien suma esos diputados, y por tanto no tiene ningún sentido. Y a partir de ahí, yo creo que la reflexión que debería hacer el Partido Popular es cómo sale de eso. Es decir, cuál es el modelo de relación que encuentra con Vox, porque mientras esté cerca de Vox no va a tener posibilidad de pactar con ningún otro. Y por tanto esta investidura es absolutamente fallida, conducirá a una derrota el 26, solo servirá para poner en marcha el famoso reloj de la democracia, y creo que para el Partido Socialista, para Pedro Sánchez, es bueno por varias cosas. Primero, porque se va a visualizar que el Partido Popular efectivamente no tiene posibilidad de formar una mayoría y solo hay la mayoría que intentará Pedro Sánchez, no digo que la vaya a conseguir, que intentará con el resto de partidos, y además en fechas no le va nada mal. Hay 2 fechas que eran muy importantes para poder pactar con el independentismo catalán, que era la diada del 11 de septiembre y el 1 de octubre. Con estas fechas, si se produce lo normal, y es que se ha rechazado la investidura de Feijóo, Sánchez irá a su investidura después de esas 2 fechas, y por tanto habrá más posibilidades de que Junts y Esquerra estén en ese acuerdo de investidura. No digo que sea fácil, porque luego queda toda esa tela, pero de momento yo creo que desde el punto de vista del calendario le va bien. Garbiñe y luego Lourdes. Bueno, yo voy a partir de que me parece razonable que el jefe del Estado, haya propuesto a Feijóo como por lo menos por ahora, candidato a formar gobierno, ¿no? Me parece que está, insisto, razonable.
con la situación actual. Otra cosa son las hipótesis de quien pensamos que tiene más oportunidad de formar gobierno, pero con la realidad con la que el jefe del Estado se ha encontrado en la ronda de consultas, me parece lo razonable. Segundo, también me parece razonable que se haya dado pues estas 5 semanas, ¿no?, a Feijóo para poder concurrir a esa sesión de investidura el día 26, o los días 26 y 27 de septiembre. Razonable porque lo que es absurdo someterlo a una investidura en pocos días, a pesar de que efectivamente él había metido mucha prisa en un primer momento. De manera que hasta ahora todo me parece dentro de la lógica política. Si a eso añadimos el tema de salvar las Navidades para unas hipotéticas elecciones repetidas, bueno, pues es razón de más para que las cosas sean así desde el punto de vista del calendario. Yo tengo claro que a Feijóo le interesa muchísimo someterse a esta investidura, a riesgo al 99,9% de perderla, desde luego, porque efectivamente va a ser prácticamente imposible que supere esos 172 escaños de apoyo. Pero a él sí que le interesa desde luego buscar y ofrecer una imagen de intento real de apoyos, una especie de regeneración en esa necesidad de presentarse como alguien que puede negociar con todo el mundo, que puede intentar, negociar con todo el mundo, y ese rechazo a negociar única y exclusivamente con EH Bildu, pues dentro de su argumentario es muy importante y sobre todo es muy novedoso. Ya lo ha puesto de relieve Pedro Blanco, ¿no? El hecho de que acepte la legitimidad de Junts y de ERC y de esa apelación a su pasado, prescindiendo de algunas personas que son dirigentes en la actualidad, pero esa apelación a su pasado y a su tradición democrática. Y además esa sesión de investidura, por muy fallida que sea, le puede servir desde luego de clara imagen. Bueno, tendrá que combinar muy bien cómo juega, supongo que podrá hacerlo, no lo sé, cómo juega a presentarse como el líder del principal partido de la oposición en una hipotética o triunfo de una investidura posterior de Sánchez, y cómo juega a presentarse como hipotético presidente y plantear un programa electoral para una investidura fallida, pero sobre todo para unas posibles elecciones, que es lo que están buscando. Yo lo que ya no sé es si el Partido Popular está también en esta línea, está también en esta tesitura. Yo creo que ahí puede haber fisuras, aunque en estos momentos no las vamos a conocer. Por otra parte, simplemente, y con esto termino, en este momento hay 2 investiduras gestionándose, negociándose, la de Feijóo formalizada oficialmente y la de Sánchez, que desde luego no está formalizada evidentemente por el momento, pero que está claro ya que se está gestando y que se está gestionando, de manera que ahí hay 2 carriles a los que hay que seguirles la pista claramente. ¿Os imagináis que en estos 35 días, que es tiempo, es bastante tiempo, Sánchez cierra su acuerdo sí. antes que Feijóo se someta a la investidura? No ocurrirá, pero podría ocurrir. Lourdes. Bueno, pues yo lo que compruebo es que el candidato ha conseguido todo lo que quería, porque quería ser candidato a la investidura, lo ha conseguido, y a pesar de que partía con la hipótesis de que podía serlo antes de finales de agosto, pidió que pudiera tener más tiempo y lo ha tenido. Lo cual significa que todas esas reticencias de la presidenta del Congreso siempre va a estar un poco más posicionada hacia su color político, pues no se han cumplido, por lo menos no se han cumplido en este momento. Y eso me lleva a una reflexión, y es que los 2 líderes principales, tanto Sánchez como Feijóo, en sus correspondientes comparecencias tras la ronda de conversaciones, ambos apelaron a la necesidad de la normalización de las instituciones democráticas. Bueno, pues si esto es una normalización de las instituciones democráticas, que la presidenta del Congreso haya hablado con el candidato a la investidura y le haya permitido que sean 35 días, porque supuestamente la costumbre son 30 días, pues por favor, la normalidad de las instituciones democráticas nos lleven a que un Consejo General del Poder Judicial, que lleva 4 años y medio en funciones y que supone, perdóname Fernando, no una anomalía, supone una patología. Ya es una patología, y quienes estamos en el mundo jurídico y los que estáis también fuera entenderéis lo que significa esto. Por otra parte, si me permites, Fernando, termina. Por otra parte, a mí me parece que lo que ha ocurrido hasta hoy es un win-win. Aquí todo el mundo gana.
La monarquía gana, porque yo creo que era una tesitura difícil, y el comunicado de ayer, ya sé que hay quienes lo consideran que no fue muy idóneo, a mí me parece un comunicado impecable, era lo que había que hacer, y también apelaba a la costumbre porque no había motivos para evitar esa costumbre. Me parece que es un win también, es decir, es una ganancia para el Partido Popular, porque con esto evitamos el posible reproche a lo largo de toda la legislatura de no pude ir a la investidura pese a tener más escaños, o no pude ir a tiempo y no pude hacerlo con los grupos parlamentarios porque no estaban constituidos. Evitemos los reproches y así ya, bueno, pues que se pueda hacer oposición de otra manera. Y es un win también es una ganancia para el PSOE, porque Pedro Sánchez, que ha demostrado ser un excelente negociador y un mejor estratega, de esta manera no solamente gana tiempo para la negociación, sino que evita tener el foco en la negociación, que eso tampoco es bueno para este contexto y para poder conseguir un pacto. De esta manera, pues como tú decías, Pedro, ¿qué vamos a hacer durante estos 35 días? Pues estaremos hablando de la investidura. Punto débil, y con esto termino. Pues hombre, punto débil, que no llegamos. Estábamos aquí el viernes, ¿recuerdas, Pedro, cuando una compañera tuya, Beatriz, nos decía, bueno, tenemos una fecha clave, que son el 5 y el 6 de octubre, porque hay una conferencia de la Unión Europea y la presidencia pues podría hacerla Pedro Sánchez? No va a llegar, lógicamente no va a llegar a tiempo. Y luego, por otra parte, yo lo decía el viernes, lo reitero hoy, claro que es el momento de la política, claro que es el momento de los pactos políticos, pero la ciudadanía llevamos ya una serie de meses con una concurrencia, y también ya llega el momento de la legislatura, de legislar, de normar, de decirle a los ciudadanos qué va a pasar en su futuro más inmediato a través de las normas y a través de las leyes, porque todo esto supone no una paralización, pero sí una ralentización de cuestiones que son cotidianas, pues los fondos europeos, cómo llegan las empresas, en un proceso de globalización la competitividad de las empresas no se paran, claro que no se paran, pero tener un gobierno en funciones durante mucho tiempo ralentiza todas las decisiones. Venga, Fernando, y pararemos. Si hay investidura se va a legislar poco, más bien poquito. Para empezar no va a haber presupuestos porque estamos ya fuera casi del plazo. Puede ser en junio. Y un matiz que te iba a hacer, porque has dicho y me parecía interesante, a ver si se normaliza y cuando haya gobierno también se negocia y se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Sí, ¿tú crees que no? No, te iba a matizar que en pura teoría, y de hecho creo que esto me parece interesante, desde la semana que viene que se constituyen los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, ya es posible que haya un acuerdo, si quisieran, de los grupos, porque el gobierno aquí no interviene para nada. Sí. Es una decisión y una actuación de los grupos parlamentarios. Es más, creo que el Grupo Parlamentario Socialista, que el Partido Socialista debería intentar tomar la iniciativa de proponer ese pacto con las dificultades que tiene, pero empezar la legislatura demostrando que no existe ese pacto porque el PP no ha querido desde hace mucho tiempo. Luego es interesante que no hay que esperar. Exacto, tienes toda razón, porque ahora que el Partido Popular también está pidiendo al PSOE que le respalden algunas actuaciones, pues quizás sea el momento. Creo que sería interesante que lo hiciera y no descarto que lo haga. Y luego quería subrayar lo que ha dicho Garbiñe, porque estoy muy de acuerdo con Garbiñe, que una vez que Feijóo, por lo que sea, ha pedido ser candidato en una investidura, creo que efectivamente el jefe del Estado ha hecho muy bien y no podía hacer otra cosa más que encargarle la candidatura en contra de algunas versiones que se están dando. Era lo estrictamente lo que tenía que hacer, y cuando se critica que lo hace apelando a la costumbre, como bien sabéis vosotras muchísimo mejor que yo, es una fuente de derecho, sí, señor, fundamental la costumbre. Claro que sí. Pero yo creo que era innecesaria la apelación a la costumbre, y a lo mejor confunde un poco ese comunicado, pero bueno, yo creo que con la tesitura, con la situación que había, el rey o la casa del rey real no se ha atrevido a simplemente llamar a Feijóo, de hecho es la primera vez que lo explica. Ha intentado dar aclaraciones dada toda la complejidad y debates que había, pero si no hubiese habido jefe del Estado, lo decía Garbiñe, es que en las comunidades autónomas no hay jefe del Estado que tercie, y son las presidencias de los parlamentos autonómicos. ¿Qué habría hecho la señora Armengol o cualquier otro presidente? Pues evidentemente llamar a Feijóo si Sánchez no hubiese podido acreditar que tenía 176 escaños a su favor. Y lo del Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues será la primera vez, a mí me parece fenomenal y siempre lo he defendido, por supuesto, el parlamentarismo, pero hasta ahora Sánchez encargó a Bolaños y Casado y luego Feijóo encargaron a Esteban González Pons negociar, y ambos fueron los que han negociado los últimos, fuera del Parlamento.
Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta les hablamos de la otra noticia del día, de la noche, la muerte del líder de ese grupo de mercenarios Wagner, un actor internacional de primer orden y un actor de desestabilización en muchas zonas del planeta. Bueno, pues el líder de ese grupo Wagner ha muerto en un accidente de avión, de su avión privado, al norte de Moscú. Ahora se lo contamos. Hora 25. Pedro Blanco. 11:03, 13 en Canarias, con Lourdes López Cumbre, Garbiñe Biurrun y Fernando Garea esta noche en el análisis. Hoy tenemos que mirar hacia Rusia. Vaya historia. Si ustedes se incorporan ahora a Hora 25 y han estado un poco desconectados de lo que ha pasado hoy, vaya historia la que les vamos a contar. Verán, esta tarde llegaban noticias de un accidente de un avión privado al norte de Moscú. Poco después se supo que en la lista de pasajeros había alguien que se llamaba igual, exactamente igual, que el líder del grupo Wagner, el grupo de mercenarios Wagner. Esta noche, poco antes de las 10, se ha confirmado que era él y que ha muerto en ese accidente. Moscú, Javier González Cuesta, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Decía que el avión se ha estrellado al norte de Moscú. Hay vídeos incluso que recogen la secuencia de la caída y hay hasta informaciones, Javier, que dicen que el avión podría haber sido incluso derribado. Así es, las autoridades no descartan ninguna vía. Toda la información, como dices, he ido confirmando a lo largo de la tarde. Primero lo anunció un canal próximo a Wagner, Grayson, que decía que Yevgeny Prigozhin y su cúpula militar, el comandante también Dmitry Utkin, estaban a bordo del avión. Y este ha caído cuando viajaba de Moscú a San Petersburgo. Por lo visto, Yevgeny Prigozhin volvía de África, donde se había desplazado después del supuesto indulto de Putin, para enfocar allí las operaciones después de la guerra de Ucrania y del motín que justo se produjo hace 2 meses, el 23 de junio. Y ahora Rosaviatsia, la agencia del transporte aéreo ruso, ha confirmado la muerte de todos los pasajeros, que figuran tanto Prigozhin, conocido como el chef de Putin, como Utkin, su comandante, y uno de los primeros militares rusos que entraron en Donbass en 2014, provocando la guerra. Ayúdanos a poner un poco en contexto esta noticia, ya lo has mencionado, porque este líder de Wagner, de gran aliado de Putin, se había convertido en una especie de, en un enemigo del presidente ruso después de esa rebelión, recuerden, finales de junio. Duró día y medio, no duró más. Toman una ciudad y amaga, el líder de Wagner con sus mercenarios, amaga con llevar sus tropas hasta Moscú. Sí, el papel de Prigozhin realmente empieza hace bastantes meses porque ha sido la primera persona de los círculos próximos a Putin que hay que tener en cuenta que no era una persona muy próxima a Putin, pero era de sus círculos. Fue el primero en romper la ley del silencio del Kremlin. Los últimos políticos que se atrevieron a hacer críticas abiertas entre las distintas facciones y a desestabilizar un poco el poder, eso tuvo lugar hace más de 10 años y fueron relegados al ostracismo. En esta ocasión, Prigozhin, que comenzó a entrar en los círculos del Kremlin en los 90 gracias a su empresa de catering, empezó a criticar a su gran rival, al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, porque no le estaba abasteciendo de armamento en la ofensiva de Bakhmut. A partir de ahí comenzó una espiral de insultos, llegó a insultarle en muchos vídeos en directo, también llegó a mostrar cadáveres, algo que no hace ningún medio ruso, de sus propios soldados, y llegó a insultarles. Y esto al final derivó en una especie de paz en la que puso el Kremlin a Surovikin, al general Surovikin, que fue detenido justo después del motín y ha permanecido desaparecido 2 meses. Le puso como intermediador entre lo que era el Ministerio de Defensa y la compañía de mercenarios, que actuaba un poco por su cuenta. Y el motín final, que es lo que hace Prigozhin, él hace a finales de junio, es ya lo que desencadena la ruptura total con el Kremlin. Claro, y de la ruptura a lo que hemos sabido hoy. Gracias, Javier. Ya nos irás contando cualquier novedad. Un abrazo. Hasta luego. Quiero que saludemos a Mariano Aguirre, es investigador asociado del Instituto Chatham House, es un think tank de prestigio internacional dedicado precisamente al análisis de estos asuntos internacionales. Señor Aguirre, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Claro, no sé si preguntarle, señor Aguirre, si para usted esto es lo que parece ser. Pues es posible que sí. O sea,
en el curso de las horas he sido cauteloso, como mucha gente, en ver si esto era o no era, como usted bien dice, lo que parece ser, pero tiene toda la impresión de que sí, de que esto es la muerte de Prigozhin, y al mismo tiempo es, yo diría, bastante probable de que sea además un ajuste de cuentas, en definitiva, por parte del gobierno ruso, o por lo menos es difícil saber si el gobierno ruso, una parte del gobierno ruso, o directamente la mano del presidente Putin. Claro, y se vendría a confirmar algo que no estamos descubriendo nada que no se sepa ya, ¿no? Pero que es un mal negocio desafiar a Vladimir Putin. Bueno, en principio sí, lo que pasa es que al mismo tiempo, digamos que desde que ocurrió la insurrección, llamémosla en junio, por parte de Prigozhin, ha habido bastantes análisis, quizás son expresiones de deseo, pero análisis que han señalado que eran esta insurrección y esta ruptura, y como decía su corresponsal ahora hace un momento, de desafiar a Prigozhin tan públicamente, por parte de Prigozhin a Putin, es un símbolo también sería un símbolo de debilidad. Es posible, pero al mismo tiempo, por el momento, lo que Putin está mostrando es fuerza, fundamentalmente, que es lo que ha mostrado, y de una forma con una fuerte impunidad, porque la larga lista ya que hay de personas asesinadas, empresarios, los llamados oligarcas, políticos opositores, periodistas, muchos periodistas, los ha hecho, son unos asesinatos hechos casi como dejando rastro de quién ha sido, para que de alguna manera sean asesinatos ejemplares. Por lo tanto, tengo también mis dudas de que yo no por supuesto, creo que tiene muchos problemas en el sentido Rusia con la guerra de Ucrania, con las sanciones, pero al mismo tiempo creo que el poder por el momento sigue fuertemente consolidado. Cabría pensar en algún tipo de reacción, no sé si tienen capacidad o incluso si tienen voluntad, pero algún tipo de reacción de los seguidores que pueda tener el líder del grupo Wagner. Bueno, esa es una es una de las derivaciones de, como se suele decir, la pregunta del millón, que es ¿qué va a pasar con el número indefinido? Algunos estudios hablan de 25.000, otros han llegado a hablar de 50.000, otros dicen que son menos, de lo que es el conglomerado de Wagner. Porque de hecho Wagner es más, primero no es, como normalmente se dice, un grupo mercenario. Wagner es un conglomerado empresarial, fundamentalmente, vamos a decir, ilícito, en el que hay empresas, hay centros de lo que se llaman los trolls o los bots para difundir información falsa, hay grupos armados diversos bajo todo lo que es la cobertura o el paraguas de Wagner. Un estudio que se hizo hace unos meses atrás, que publicó el diario Le Monde, de hecho hablaba de alrededor de 400 empresas reales o ficticias, controladas directa o indirectamente por el Estado ruso. Por lo tanto, en ese marco, hay que pensar que en este momento una buena parte del número que sea, pero son varios miles, están en África. Y precisamente Prigozhin, su última aparición pública fue justamente en un vídeo que él emitió ayer, que fue curioso porque lo emitió al mismo tiempo que estaba hablando Putin en la reunión de los BRICS en Johannesburgo, donde Putin no pudo asistir por temor a ser detenido por la orden de detención de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué va a pasar con los miles de hombres armados que tiene Wagner en África? Es una gran pregunta. ¿Qué va a pasar con los que aparentemente están entre Bielorrusia y Rusia? Nadie lo sabe. En principio hay una orden formal del Estado ruso de que tienen que integrarse en las Fuerzas Armadas rusas. ¿Puede ser esto posible? Yo tengo grandes dudas. Primero porque Prigozhin tenía muchos enemigos dentro de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, que lo veían precisamente como una especie de impostor, que no había seguido toda la carrera militar y las reglas que hay que seguir. Y por el otro lado, cómo integrar a muchos miles de ellos que hasta ahora han sido y son criminales que estaban en las cárceles. O sea, no me parece tan sencilla esta solución, y al mismo tiempo, respondiendo largamente a lo que usted me preguntaba, tampoco creo que vaya a haber una insurrección de esta gente. Más bien lo que me parece que puede pasar es lo que podríamos llamar una
siriación, un fenómeno a la siria, un fenómeno a la libanesa, años atrás, en el que se formen diferentes grupos armados que vayan a operar fundamentalmente en el terreno del crimen, aunque usen alguna justificación política. Y eso, por supuesto, es enormemente peligroso para todos los países que tienen frontera con Rusia. Claro. Porque, y no le voy a robar más tiempo, ¿existe o existía una figura que pudiera ser interpretada como un posible sucesor del líder de Wagner en el caso de que, bueno, pues muriera de manera accidental o no? Hasta donde yo sé, no. Creo que hay que tener en cuenta que Prigozhin es una figura, podríamos decir, y lo digo con respeto por la cultura rusa y por los ciudadanos rusos, hombres y mujeres de Rusia, es una cultura con poca cultura democrática, o sea, es una sociedad con muy poca tradición democrática por su historia, y al mismo tiempo con una fuerte adhesión, en definitiva, a figuras autoritarias. Prigozhin era hasta esta tarde un pequeño Putin. Fijémonos que era un hombre que salió de la cárcel para escalar, podríamos decir incluso trepar, pasando a ser empresario gastronómico, hombre de confianza de Putin, y aprovechando en el 2014 la necesidad que Putin entendió que Rusia necesitaba tener un grupo armado que actuara en nombre del Estado ruso sin que formalmente estuviera vinculado. Y ahí es donde este hombre, Prigozhin, cumplió el papel de crear una organización paramilitar controlada por el Estado. Yo creo que él es una figura, podemos decir, única, en el sentido de que dudo mucho de que tenga alguien que le pueda suceder, tanto por personalidad, porque era una personalidad muy particular, como al mismo tiempo yo no creo que haya dedicado tiempo a generar, digamos, sucesores. Creo que por su personalidad entramos en un terreno más de especulación psicológica. Era fundamentalmente un líder ultra autoritario y sanguinario y criminal, y no creo que se haya dedicado a pensar en dejar herederos en su puesto. Pues Mariano Aguirre, investigador asociado del Instituto Chatham House, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender las cosas que pasan. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Garbiñe, vaya historia, vaya historia. Sí. Parece, iba a decir, claro, en periodismo decir parece ya es empezar mal una afirmación, porque las cosas o son o no son, no lo parecen, pero en este caso lo parece, ¿no? Parece que no ha sido un accidente, pero bueno, a ver si finalmente se suman o no evidencias. Pero bueno, cabe sospechar que Putin se la juró en cuanto el líder de Wagner se reveló. Es que soy incapaz de decir el apellido, ya lo siento, mi ruso no es muy bueno. Así que para todos el líder de Wagner, Garbiñe. Pues a veces lo que parece es lo que suele ser, ¿no? Sobre todo cuando no hay, por lo menos por el momento, aunque es muy pronto, evidentemente solo han pasado pues 5 o 6 horas del suceso, pues cuando no hay otra posible explicación más o menos razonable y dadas las circunstancias y todo el contexto, ¿no? Bueno, pues hay personas, hay regímenes, hay contextos en los que es muy difícil moverse y por muy, en fin, importante, por muy relevante, por muy armado, por muy todo, por mucha corte que tuviese el señor Prigozhin, pues parece que pues el régimen de Putin era más fuerte que él, es más fuerte que él, evidentemente. Bueno, todo eso prejuzgando que haya sido lo que parece que ha sido. Y justamente 2 días después de haber reaparecido, ¿no?, en un vídeo, porque justo yo lo vi ayer, desde luego, en un paraje que sí que parecía alguna zona del Sahel, bueno, pues diciendo expresamente que seguía trabajando para Rusia y que, bueno, y en ámbito de reclutamiento de personas para su grupo Wagner allí. Yo desde luego no me alegro nunca de la muerte de nadie, pero sí me alegraré muchísimo si la muerte de Prigozhin, y según nos acaba de decir ahora Mariano Aguirre, pues si no tuviese sucesor, si el grupo Wagner fuera el entorno muy personalista en el entorno de Prigozhin, yo me alegraré mucho de su desaparición en estos lugares tan complicados, en la República Centroafricana, en Mali, en Burkina Faso,
etcétera, en el que están haciendo un tremendísimo daño añadido al daño que ya padecen esas poblaciones. De manera que, bueno, si es eso el resultado, mal menor, entre comillas, con todo el respeto. Me quedan 4 minutos, pero es todo como un guión de Black Mirror. Quien no haya visto esta serie la puede ver, ¿no? Es como la distopía constante, ¿no? Es decir, que se lanza una guerra, que de repente el grupo que tiene una parte de mercenarios que utilizas para intentar ganar esa guerra se rebela y amenaza con llegar hasta Moscú. De repente el tipo desaparece, aparece luego en Bielorrusia, de ahí a África, y ahora Lourdes muere en ese accidente. Yo pensaba en eso, en que parecía la crónica de una muerte anunciada, porque es verdad que desapareció e incluso le daban porque había desaparecido y quizá muerto, pero reapareció hace un día en África y ahora fallece de esta manera accidental. Bueno, accidental es cuando es impredecible. Cuando es predecible no se puede hablar de un accidente. Lo que sí que pone de manifiesto, yo creo que es la fuerza que sigue teniendo Putin. Es evidente que esto contrarresta también la dilación en esa guerra que él pensaba ganar de forma inmediata y que sin embargo se ha encontrado con una resistencia bastante considerable. Y me ha parecido interesantísimo la conformación del grupo Wagner, no como una configuración de mercenarios, sino como una empresa bien solidificada, que además actúa de manera conjunta a nivel internacional y que puede hacer mucho daño. Es verdad que la personalización puede debilitar ese tipo de influencia a nivel mundial, pero yo estoy convencida que cuando hay una empresa detrás, ahí surge otro líder político, aun cuando en este caso hubiera una personalización tan fuerte como la de Prigozhin. Claro, la clave es, el presidente ha muerto. Algunos, digamos, se lo han cargado. Bueno, ¿había algún consejero delegado de Wagner, algún gerente de recursos humanos que pueda tomar el relevo de Prigozhin? Yo comparto lo que ha dicho Garbiñe, pero lo completo. Yo creo que la humanidad no ha perdido nada bueno hoy. Al contrario, yo creo que efectivamente nos hemos librado de un personaje que ha hecho mucho daño en el mundo, pero completo. El problema es que cuando Putin gana algo, todos perdemos. Y como hemos escuchado antes en la explicación del experto, esta manera de gobernar un país con los mismos métodos de un exagente de los servicios secretos que se dedica a asesinar y a hacer pasar unos por suicidios, otro directamente por asesinatos, etcétera, a todos sus opositores, a periodistas, a políticos, a empresarios, etcétera, es muy terrible, y este tiene toda la pinta de ser otro episodio más, insisto, por mucho que el personaje fuera un personaje absolutamente detestable, despreciable, y la humanidad desde luego tendría que celebrar esta desaparición, salvo, insisto, que supone un triunfo de Putin. Sí, además el daño que estaba haciendo o que está haciendo el grupo Wagner en esos lugares en nombre de Rusia, para Rusia, salvando los intereses de Rusia, pues es evidente que Rusia lo hará a través de otro instrumento, sí, claro. sino a través de este mismo, si consigue recuperarlo con otras personas. Claro. Porque si efectivamente, lo que pasa es que el experto al que hemos preguntado nos decía que no ve viable, pero si efectivamente todos los mercenarios de Wagner se enrolaran en las filas del ejército, pues de repente el ejército ruso tendría una presencia en África muy considerable, ¿no? Porque efectivamente allí está operando ese grupo de mercenarios. Pues oye, os voy a decir que nos ha quedado un programa bastante apañado. Gracias a vosotros, sobre todo. Yo pensaba, a pesar del calor, que yo estoy derretida. Aquí también, me habéis sorprendido mucho. Es decir, que yo cuando he llegado esta tarde aquí he dicho, pues está aburridete el día. No sé yo qué vamos a hacer esta noche. Bueno, Lourdes López Cumbre, Garbiñe Biurrun, Fernando Garea, un placer, como siempre. Adiós, buenas noches. Hasta la semana que viene. Nosotros, antes de salir al horno, que es el centro de Madrid, tenemos que ponerle la penúltima línea a hora 25. La línea 25. Idafe Martín. La psicología dice que en el duelo hay 5 fases. La negación, Michavila decía que íbamos a arrasar. La ira, pero ¿cómo pueden votar al perro Sánchez? La negociación, gobernemos juntos, estadista don Pedro. La depresión, cambia esa cara Alberto que salimos en la tele. Y la aceptación, a la que todavía no han llegado. El Partido Popular, que creía que para la próxima semana habría sentado en la Moncloa Feijóo, se lame ya las heridas y aunque todavía algunos ven espejismos PNVistas, el argumentario oficial intenta salir del duelo. Esta columna tiene un cariño especial a don Jorge Bustos del diario El Mundo. Leer a Bustos e ir un pasito por delante para conocer lo que dirán días después los dirigentes del Partido Popular. Bustos a veces derrapa,
como cuando dijo que la negativa de Vox a votar a la popular Cuca Gamarra como presidenta del Congreso era una estratagema, para después ser desmentido, el pobre, desde el propio Partido Popular, desde Vox y desde buena parte de la fachofera. Pero leyendo a Bustos uno sabe, no lo que harán los populares, pero sí lo que pretenden hacer. Su columna de este lunes es ejemplar en ese sentido. Dice Bustos que liberales y conservadores no encuentran consuelo y que tienen un luto paralizante y narcisista. Pero aquí está él para animar a las tropas de Feijóo. Basta ya de lamerse la llaga, damas y caballeros del centro derecha, no les educaron para eso, les dice. Levanten la cabeza, empuñen la onda y sonrían a la fealdad del gigante con pies de barro, se refiere a Sánchez. Bustos quiere que las tropas conservadoras se crean que la derecha política y mediática española es David frente a Goliat. Casi les dice que es una alegría seguir en la oposición porque su caída será más dura. Olvida aquellas palabras del italiano Giulio Andreotti que decía que el poder desgasta, sobre todo a quien no lo tiene. Postdata. Bustos recomienda a los populares hacer oposición en cada rincón, también en los pasillos de Bruselas. Es una oposición legítima, pero Servidor, que les ha visto hacerlo en los últimos años, les recomienda que lo hagan de otra forma. El ridículo en Bruselas, pero esto es algo que Bustos no debe saber, se paga con el ninguneo y la indiferencia. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Venga, una canción y 3 preguntas para ir terminando. Estos días puede dormir Luis Rubiales. ¿Qué hará Feijóo con todos los días que le van a sobrar hasta el día 26 de septiembre, cuando ya sepa que no va a conseguir los votos que necesita? ¿Y puede ser Vladimir Putin el peor villano de la actualidad? Hasta mañana. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Zip the dance, so don't be barato do day. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ogni giorno ci incontriamo camminando.